Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Andrés David Flores Cáceres. Estoy acompañado por Dani Fabián Arevalo. Este es nuestro video para la presentación de los programas de Excel de la solución del ciclo ranking ideal con recalentamiento y del ciclo ranking regenerativo. Mi compañero va a empezar y va a explicar el ciclo ranking ideal con recalentamiento. Bueno, buen día. Mi nombre es Dani Arevalo. Para este ejercicio de ciclo ranking ideal con recalentamiento, tenemos los siguientes datos. Entonces, en el estado 1 tenemos una presión de 20 kilopascales, en el estado 2 y 3 tenemos unas presiones de 5.000 kilopascales, en el estado 4 y 5 unas presiones de 40 kilopascales, en el estado 6 de 20 kilopascales y nos dan la calidad de las turbinas que es del 96%. Entonces, comenzamos por el estado 6. Entonces, en el estado 6, vamos a la tabla de presiones y hallamos la entropía del fluido, la entropía de la mezcla, entalpía del fluido y entalpía de la mezcla. Entonces, para hallar la entropía en el estado 6, aplicamos la fórmula que es la entropía del fluido más la calidad por la entropía de la mezcla. Y eso nos da un valor de 7.62544. Y para la entalpía aplicamos la fórmula de entropía del fluido más la calidad por la entalpía de la mezcla y eso nos da un valor de 2515.368. Para el estado 5, vamos para el estado 5. Entonces, en el estado 5 tenemos una presión de 40 kilopascales y tenemos la misma entropía que tenemos en el estado 6, ya que la turbina hace un proceso isentrópico. Entonces, para hallar la temperatura y entalpía en el estado 5 necesitamos los valores entropía A, temperatura A, entalpía A y entropía B, temperatura B y entalpía B. ¿Cómo hallamos estos valores? Estos valores los hallamos interpolando en la tabla de vapor sobrecalentado con respecto a la entropía del estado 5, de este estado, siendo los valores SA, TA y HA los que están por encima y SB, TB y HB los que están por debajo. Entonces, para hallar la temperatura en el estado 5, lo hallamos con la fórmula que dice la entropía 5 menos la entropía A, que multiplica la temperatura B menos la temperatura A sobre la entropía B menos la entropía A. Todo eso sumado a la temperatura A, y eso nos da un valor de 951.378008. Y para la entalpía B realizamos el mismo procedimiento, pero con la entalpía, siendo la fórmula entropía del estado 5 menos la entropía A, que multiplica a la entalpía B menos la enthalpía A, sobre la entropía B menos la entropía A, todo esto sumado a la entalpía A. Esto dándonos un valor de 4.369.73768. Luego vamos al estado 4. En el estado 4 se hace el mismo procedimiento que realizamos en el estado 6, con la diferencia que en el estado 4 tenemos una presión de 40 kilopascales, entonces vamos y hallamos los valores de entropía del fluido, entropía de la mezcla, entalpía del fluido, entalpía de la mezcla, y hallamos la entropía y entalpía aplicando las fórmulas que ya utilizamos en el estado 6, y de la misma manera en el estado 3 realizamos el mismo procedimiento que en el estado 5, pero con la diferencia de que esta vez nuestra entropía es diferente. Nuestra entropía en el estado 3 es la misma entropía en el estado 4 porque lo que dije hace rato, la turbina hace un proceso isentrópico. Entonces hallamos los valores que están por encima, los valores que están por debajo, aplicamos la fórmula y tenemos la temperatura y la entalpía. Luego en el estado 1 tenemos una presión de 20 kilopascales. Vamos a la tabla de presiones y hallamos la entalpía en el estado 1, que es 251.4, y hallamos el volumen específico, que es 0.001017. Y para finalizar, en el estado 2, la entalpía en el estado 2 la hallamos aplicando la fórmula que dice que la entalpía 2 es igual a el volumen específico que multiplica la presión 2 menos la presión 1 más la entalpía 1. Y eso nos da un resultado de 156.46466. Para finalizar, hallamos los calores de entrada y los calores de salida. El calor de entrada lo hallamos con la siguiente fórmula. La entalpía 2 menos la entalpía 3 más la entalpía 5 menos la entalpía 4.
dándonos un valor de 1130.0937. Y el calor de salida lo hallamos con la entalpía 6 menos la entalpía 1. Y eso nos da un valor de 2263.968. Luego hallamos el trabajo neto, que es igual al el calor de entrada menos el calor de salida, y la resta nos da 1133.8743. Y ya para finalizar, hallamos nuestra eficiencia, que es el trabajo neto sobre el calor de entrada. Y eso nos da una eficiencia del 50, aproximadamente un poco más del 50%. Entonces procedimos a cambiar algunos valores de la tabla para demostrar que el ejercicio funciona. En el estado 1 ponemos 40 kilopascales y ahí se ven los cambios. Luego, en el estado 3 colocamos el valor de 7000. Ahí nos cambian los valores que deben cambiar. Y en el estado 4 ponemos 75 kilopascales y nos cambian los valores. Ahorita en 70 no funcionó porque en la tabla no está el 70. Está 75, luego 60, 60, 50 y en ese orden. Entonces pasamos con el siguiente ejercicio. Bueno, buenas tardes, profe. Yo voy a explicar el ciclo ranking regenerativo. Entonces, para este ciclo ranking tenemos en total 7 estados. Tenemos aquí los datos que nos dan de los estados 1, 2, 3, 4 y 6. Porque ya veremos qué es lo que pasa en el estado 5 y 7. Entonces, para empezar, en el estado 1 vamos a la tabla de vapor sobrecalentado y con la temperatura que tenemos obtenemos los valores de la entropía y la entalpía. Luego, en el estado 2, lo que hacemos, bueno, para empezar, sabemos que en el estado 2 la entropía es la misma que en el estado 1 porque se cumple un proceso isentrópico. Entonces, con la tabla de vapor sobrecalentado obtenemos los valores de la entropía del fluido y de la mezcla y obtenemos la entalpía del fluido y de la mezcla. Luego con eso obtenemos la calidad, que la calidad la tenemos con la entropía del estado menos la entropía del fluido sobre la entropía de la mezcla. ¿Para qué es esta calidad? Para obtener la entropía y la entalpía del estado, que son la entropía, en este caso, sería la entropía del fluido más la calidad por la entropía de la mezcla. Y la entalpía es la entalpía del fluido por la calidad, perdón, más la calidad por la mezcla. Luego, para el estado 3, haremos el mismo proceso que en el estado 2. Obtendremos las entropías del fluido y de la mezcla, las entalpías del fluido y de la mezcla, obtendremos la calidad y con esta calidad obtendremos las entropías y las entalpías del estado. Para el estado 4, en el estado 4 lo único que haremos es obtener el volumen específico y la entalpía del estado. Ahora, en el estado 5. En el estado 5 lo que vamos a obtener es el trabajo de la bomba que se da con la entalpía del estado 5 menos la entalpía del estado 4. Entonces, ¿cómo hallamos la entalpía del estado 5? La entalpía del estado 5 la obtenemos con la fórmula del volumen específico por la diferencia de presiones más la entalpía del estado 4. Entonces, obteniendo esta entalpía, obtenemos el trabajo de la bomba. Luego, en el estado 6, lo único que obtenemos es lo mismo que en el estado 4, el volumen específico y la entalpía del estado. Y luego en el estado 7, lo mismo que en el estado 5, el trabajo de la bomba y la entalpía. La entalpía es con la fórmula del volumen por la diferencia de presiones más la entalpía, y con esta entalpía obtenemos el trabajo de la bomba en el estado 7. Ahora, ¿qué pasa en este tipo de ejercicios? En este tipo de ejercicios hay un factor más que influye, que es la fracción másica. Que la fracción másica está dada por la fórmula de H6, de la entalpía 6 menos la entalpía 5 sobre la entalpía 2 menos la entalpía 5.
¿Qué pasa con esta fracción másica? Que la vamos a usar para hallar calores y trabajos. Entonces, en los calores tenemos el calor sustraído, que el calor sustraído está dado por la entalpía 4 menos la entalpía 7. Luego, el calor rechazado, que en este calor usamos la fracción másica, porque está dado por la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 4 multiplicado por 1 menos nuestra fracción másica. Y luego, el calor neto, que estaría dado por la resta de estos calores. Luego, los trabajos. Entonces, el trabajo de la turbina tenemos que está dado por la entalpía del estado 1 menos la entalpía del estado 2 más la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 3 que multiplica a 1 menos la fracción másica. Y luego el trabajo de la bomba sería la entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado, perdón, la entalpía del estado 5 menos la entalpía del estado 4 por 1 menos la fracción másica más la entalpía del estado 7 menos la entalpía del estado 6. Teniendo estos trabajos, obtenemos nuestro trabajo neto y con ello podemos obtener la eficiencia del sistema. Que la eficiencia del sistema nos da 41.43%. Y ahora para mostrar que el ejercicio en el Excel funciona, lo que haremos es cambiar los valores en los estados. Entonces, por ejemplo, cambio la temperatura en mi estado 1, cambio la presión en mi estado 2 y la presión en mi estado 3, que es la misma del estado 4, y la presión del estado 6, pues es la misma del estado 2. Como pudo ver, profe, cambiando los valores, el Excel sigue funcionando. Eso sería todo, profe. Muchas gracias.